Mi hermana menor hackeó mi cuenta de ahorros y se robó todo el dinero que tenía para comprar mi casa. Solo para irse de viaje con mi novio. Cuando la confronté, dijo que ella sí sabía gastarlo. No le respondí. Pero mi venganza hizo que ahora vivan escondiéndose de todo el mundo, y lo mejor. Yo soy la razón. Desde que tengo memoria, mi hermana menor siempre fue la favorita. La pequeña, la risueña, la dulzura de la casa, como decía mi mamá en cada reunión familiar. No importaba qué hiciera yo, siempre era ella la que recibía los elogios, la que se llevaba el último pedazo del pastel sin que nadie le dijera nada. La que podía llegar con calificaciones mediocres y aún así recibir un regalo por su esfuerzo, mientras que yo, que cargaba con todo el peso académico, emocional y hasta doméstico, apenas recibía un así es como debe ser. Me acostumbré a eso, a ser la que aguantaba, la que cargaba las bolsas del supermercado, la que pagaba el wifi porque tú trabajas y ella todavía estudia. Aunque estuviera en su tercer intento de cambiar de carrera o abandonando cursos porque le parecían aburridos. Nunca sentí que hubiera justicia en esa dinámica, pero con el tiempo aprendí a hacerme a un lado, a construir mi camino sola, sin esperar nada de nadie. Y por muchos años, eso me mantuvo en paz. Trabajé como mesera durante toda la universidad, cubriendo turnos dobles, haciendo entregas por aplicación los fines de semana, aceptando prácticas sin paga mientras otros se iban de vacaciones. Cuando por fin conseguí mi primer trabajo formal, vivía en un apartamento pequeño y mal ubicado, pero me aferré a la idea de que ese era solo el comienzo. Abrí una cuenta de ahorros y comencé a apartar cada mes una parte de mi sueldo, sin importar que a veces no me alcanzara para salir, ni para darme gustos. Tenía una meta clara, comprarme una casa. No algo enorme ni ostentoso, solo un lugar que fuera mío, donde pudiera cerrar la puerta y saber que nadie me iba a quitar la paz. Durante 3 años y medio viví con ese objetivo en mente. Cada café que no compraba, cada fiesta a la que no asistía, cada ropa que no me permití renovar, todo tenía sentido cuando miraba el balance crecer poco a poco. Incluso cuando salí con mi entonces novio y comenzamos a hablar de futuro, fui clara, antes de casarme, yo necesitaba tener algo mío, una base. Y él, en teoría, lo entendía. Mi hermana, por otro lado, vivía de prestado, literal y emocionalmente. Se pasaba temporadas en casa de amigas, de roommates que en realidad eran personas que terminaban echándola por no pagar renta o por robar cosas. Varias veces volvió a casa de mi madre, llorando porque nadie la entendía, y otra vez ahí estaban todos repitiendo que hay que tenerle paciencia. Lo más irónico es que ella sí encontraba siempre a alguien que la mantuviera, hombres que le pagaban todo, viajes incluidos, mientras yo medía hasta el papel higiénico que compraba. Y sin embargo, a los ojos de mi familia, yo era la tacaña, la amargada, la que vive para trabajar, mientras que ella era la libre, la que tenía alma de artista, aunque nunca terminara nada de lo que comenzaba. La relación con mi entonces novio se volvió más estable con el tiempo, o eso pensé. No vivíamos juntos, pero hablábamos de hacerlo cuando las cosas se dieran. Él me decía que le parecía admirable lo comprometida que era con mis metas, que me respetaba por no depender de nadie, que así deberían ser todas. En varias ocasiones, incluso me pidió prestado dinero para terminar de pagar deudas o gastos urgentes, y aunque no me gustaba mucho la idea, lo hice con la esperanza de que era algo temporal. Él también decía estar ahorrando. Supuestamente, teníamos una visión parecida. Nunca me pasó por la cabeza que quien más cerca estaba de mí, era también quien más provecho estaba sacando. Todo reventó una mañana. Tenía una cita con una agente de bienes raíces para revisar una propiedad que por fin parecía ideal, accesible, con buena ubicación, y dentro de mi rango presupuestal. Era la primera vez que me sentía tan cerca de concretar algo real. Me desperté temprano, me puse la ropa que usaba en entrevistas y llevé toda mi documentación impresa en una carpeta organizada por secciones. Cuando me senté frente a la laptop para revisar por última vez mi saldo y confirmar la transferencia inicial, sentí un vacío frío en el pecho. La cuenta de ahorros estaba en 0. No en 1000, ni en 500. 0. Ni un solo centavo. Como si jamás hubiera existido. La primera reacción fue pensar que se trataba de un error del banco. Llamé, me hicieron esperar, transferencias entre departamentos, preguntas de seguridad, y luego,
el silencio incómodo del operador cuando verificó que sí. El retiro había sido realizado desde una dirección IP vinculada a uno de mis dispositivos. No había denuncias de robo en mi cuenta, porque nadie, técnicamente, la había hackeado desde afuera. Habían accedido desde mi propia casa. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, tratando de entender, de racionalizar. En ese momento ni siquiera sospechaba aún lo peor. Pensé en malware, en una estafa, cualquier cosa menos en lo que vendría después. Horas más tarde, aún temblando, abrí mis redes sociales para distraerme, y ahí fue cuando mi estómago se volcó por completo. Mi hermana estaba publicando fotos desde un resort en las Bahamas, posando con cócteles caros, con ropa que claramente no era suya, y lo más brutal, en una de las historias aparecía él. Mi novio. Con ella. Riéndose. Bronceados. Jugando en la arena como si fueran la pareja perfecta. Usando hashtags ridículos como vacaciones merecidas o vivir sin límites. En una de las fotos él tenía puestas las gafas que yo le regalé en su cumpleaños. En otra, ella usaba un vestido que, meses atrás, me había dicho que le encantaba y que yo me negué a prestarle. Supongo que al final lo tomó igual. No lloré. No grité. No le escribí a nadie. Cerré todo, apagué el computador, y me senté en el piso del baño, con las manos cruzadas entre las piernas y una calma que no entendía. Era la calma de quien ha sido traicionada tan profundamente que ya no siente sorpresa. Una parte de mí murió ese día. Pero no la parte débil. Murió la parte ingenua. La que todavía creía que si tú haces las cosas bien, las cosas buenas llegan. La que creía que la sangre significa algo. La que pensaba que el amor podía ser suficiente para construir. Esa parte murió. Y la que quedó, fue la que empezó a planear. Porque si creían que podían robarme años de esfuerzo, reírse en mi cara y luego volver como si nada, no me conocían en lo absoluto. No dije nada. No confronté a nadie. Dejé que creyeran que se salieron con la suya. Porque la verdadera respuesta no se da en gritos. Se da cuando los haces pagar sin siquiera saber que fuiste tú. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde que vi aquellas publicaciones. No volví a ingresar a mis cuentas durante días, no contesté mensajes, no respondí llamadas, y, lo más importante, no mencioné el asunto ni una sola vez con nadie, ni siquiera con mi madre, quien me había escrito para decirme que mi hermana estaba en unas merecidas vacaciones y que no me preocupara, que ella me ayudaría a conseguir otra casa más adelante si eso me hacía sentir mejor. Le respondí con un simple gracias que seguro interpretó como resignación, pero que en realidad fue el último vestigio de respeto que sentí por ella. Mi madre, al igual que el resto de la familia, siempre había tenido esa capacidad irritante de minimizar todo lo que me dolía. Cuando era niña, si lloraba, era porque era exagerada. Si me molestaba por algo, era que yo siempre andaba buscando peleas. Y ahora, después de robarme los ahorros de casi 4 años, esperaba que me sintiera mejor porque ya me ayudarían a buscar otra opción. Como si la solución fuera tan sencilla como abrir Silló y encontrar otro anuncio en descuento. La rabia me hervía por dentro, pero aprendí a encapsularla, a contenerla como una sustancia tóxica que no se puede derramar sin contaminarlo todo. Me obsesioné con saber cómo había sucedido, cómo habían accedido a mi cuenta, porque más allá de la traición sentimental, más allá de las fotos y la humillación pública, estaba el hecho tangible de que alguien había entrado a mis finanzas personales y había dejado mi cuenta vacía con una frialdad que todavía me hacía temblar de solo recordarlo. Me senté frente a la laptop una noche y comencé a revisar el historial, los dispositivos conectados, los accesos recientes. Al principio pensé que no iba a encontrar nada porque la mayoría de mis registros estaban protegidos con doble verificación, pero entonces recordé que, unas semanas atrás, mi hermana me había pedido prestado mi portátil porque el suyo se había muerto justo antes de entregar un ensayo para una clase. Yo, confiada como siempre, se lo presté sin pensar. Estuvo varias horas usándolo y cuando me lo devolvió, jamás imaginé que había instalado una extensión espía en el navegador, una que permitía recordar contraseñas con cada inicio de sesión. Descubrí esa extensión por accidente mientras limpiaba los plugins del navegador, y al abrirla encontré almacenados todos mis accesos: banco, correo, Dropbox,
incluso mi nube personal con mis documentos escaneados. No dormí esa noche. Le tomé foto a todo, hice capturas de pantalla, respaldé cada archivo y guardé toda la evidencia en un disco externo que encripté con contraseña. No porque pensara que alguien más iba a entrar, sino porque algo dentro de mí me dijo que, esta vez, nada podía fallar. Si me iban a subestimar, sería su error más grande. Verifiqué los correos de confirmación del banco y encontré que, efectivamente, todas las transacciones fueron hechas desde mi IP doméstica. Pero lo más escalofriante fue notar que los retiros fueron programados días antes de la fecha en que supuestamente tomaron el viaje. O sea, no fue impulsivo. Lo habían planificado con tiempo. Mi hermana sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuánto podía retirar por día sin generar alertas, y cómo moverlo sin dejar rastro inmediato. Una parte fue transferida a una cuenta a nombre de una empresa con un nombre genérico, y el resto fue retirado en cajeros ubicados cerca del aeropuerto, en varias transacciones espaciadas por horas. Revisé también los registros del hotel donde se hospedaron, porque claro, el hotel no solo estaba etiquetado en las fotos, sino que ella misma lo publicó usando el nombre del lugar. Y descubrí que la reserva se había hecho con mi dirección de correo electrónico. Ella ni siquiera se tomó el trabajo de crear una cuenta nueva o usar una falsa. Simplemente cambió el nombre del huésped en el check-in, pero dejó el email original intacto, lo cual me permitió recibir una copia automática de la factura que incluía los consumos, las fechas exactas de entrada y salida, el número de personas y hasta los servicios extras que contrataron. Habían alquilado una cabaña frente al mar, con servicio de chef privado, masajes en la habitación y excursiones personalizadas. Habían usado hasta el último centavo de mis ahorros para regalarse unas vacaciones de lujo que ni yo me hubiera permitido. Lo más devastador, sin embargo, fue darme cuenta de que esa escapada no fue una aventura reciente, sino el resultado de meses de complicidad. Al revisar el registro de mi historial de llamadas, porque también teníamos la misma cuenta familiar en el plan telefónico, y eso me daba acceso al detalle de números marcados y duración. Descubrí que mi exnovio y mi hermana hablaban casi todos los días, incluso en horarios en los que él supuestamente estaba en reuniones, trabajando tarde o haciendo ejercicio. Las llamadas eran largas, muchas de madrugada. No necesitaba escuchar el contenido para saber lo que significaban. Yo lo cuidaba, lo financiaba y le creía cada excusa, mientras él se reía conmigo y le juraba amor a mi hermana cuando yo no estaba. Recordé cada ocasión en la que ella decía que le caía bien, que era uno de los pocos tipos decentes que quedaban, y como mi madre solía decir en broma que si tú no lo cuidas, tu hermana te lo quita. Pensé que era sarcasmo. Hoy sé que no lo era. En vez de explotar o buscar venganza impulsiva, decidí convertirme en alguien más estratégica. Si había una lección que me había dejado esta mierda, era que no hay mayor error que confiar en quienes ya te han dado razones para dudar. Me di el permiso de llorar solo una vez, con la puerta del baño cerrada y la música a todo volumen, donde nadie pudiera escuchar mis sollozos ahogados ni ver la forma en la que me aferraba al lavamanos para no caerme. Después de eso, me prometí que no iba a mostrar más debilidad. Si iban a verme, sería desde abajo, rogando por aire. No hice llamadas. No envié correos. No enfrenté a nadie. Empecé a construir, paso a paso, una estrategia para devolverles todo lo que me habían hecho, pero con algo que ellos nunca supieron usar, inteligencia. Porque no hay grito más fuerte que el que se da en silencio. Y no hay castigo más eficaz que ese que no se ve venir. Actualización 2. Pasaron casi 3 meses antes de que mi nombre apareciera en el radar de ellos otra vez. Durante ese tiempo, mientras todo el mundo pensaba que yo había desaparecido o simplemente me había resignado, me dediqué a estudiar, a leer, a consultar con abogados, a documentarme sobre fraude bancario, suplantación de identidad, uso indebido de recursos digitales y delitos cibernéticos. No fue una tarea sencilla, sobre todo porque lo que me habían hecho, en el papel, era técnicamente complejo de probar sin una confesión directa. Pero yo ya no buscaba simplemente recuperar el dinero, sino obligarlos a enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho, no solo en lo moral, sino en lo legal. Comencé recopilando cada movimiento bancario, cada correo, cada IP registrada, cada código de verificación, cada recibo emitido a mi nombre desde aquel resort.
Fui reconstruyendo toda la secuencia de hechos como si armara un expediente del FBI. Imprimí todo y organicé las pruebas en carpetas físicas y respaldos digitales. Lo más revelador fue descubrir que, además de robarme, también habían vinculado mi número de seguro social a una cuenta que usaron para pagar parte del viaje. Eso convertía el asunto en algo mucho más serio. Ya no era solo una traición familiar. Era un delito federal. Aquel descubrimiento fue lo que me impulsó a dar el siguiente paso. Busqué una firma de abogados especializada en fraude digital. No tenía referencias, ni siquiera sabía cómo empezar, pero después de varias llamadas y reuniones fallidas con bufetes que claramente no tomaban en serio mi situación. Algunos incluso me decían que esto era más un problema familiar que legal. Encontré a una abogada llamada Rachel que, desde el primer minuto, me escuchó sin interrumpir, tomó notas. Pidió ver las pruebas y terminó la reunión diciéndome que, si todo lo que yo había mostrado era verificable, esto iba mucho más allá de un conflicto doméstico. No solo podían enfrentar cargos por robo y uso indebido de información, sino también por fraude bancario, evasión de identidad y uso malicioso de dispositivos digitales. Rachel fue clara desde el inicio, era un proceso lento, no garantizaba una condena penal inmediata, pero sí podía obligarlos a pagar con intereses cada centavo robado, y más importante aún, dañar legalmente sus historiales financieros y personales por años. Eso, en la práctica, los marcaría mucho más que un simple juicio. Mientras ella comenzaba el trámite formal, yo seguí con lo mío. Sin decir palabra alguna, activé una segunda fase, el daño público, aunque cuidadosamente calculado. No busqué venganza emocional, no grité en redes, no subí indirectas, ni hice publicaciones llenas de rabia. Todo lo contrario. Empecé a subir fotografías mías con mensajes de superación, frases inspiradoras, lugares tranquilos, libros que estaba leyendo, conferencias sobre empoderamiento financiero. Quería que el mensaje fuera sutil pero hiriente, estaba bien, estaba más fuerte, y sobre todo, estaba avanzando. Sabía que tanto mi hermana como mi exnovio seguían mis redes desde cuentas falsas. No necesitaba pruebas. Lo sentía. Y cada vez que publicaba algo, imaginaba sus reacciones al saber que yo no solo no me había derrumbado, sino que parecía estar floreciendo. Esa era la trampa. Poco a poco, algunos familiares empezaron a escribir. Primero con mensajes breves, luego con preguntas más evidentes. Mi tía Rosa me escribió preguntando si era cierto que había tenido problemas con el banco, porque mi madre le había comentado que yo estaba exagerando por algo que no tenía pruebas. Otro primo me preguntó si seguía con mi novio porque mi hermana últimamente andaba muy pegada a él y la gente empezaba a notar cosas raras. No respondí directamente a ninguno, pero a varios les envié un correo cifrado con toda la documentación, capturas, fechas, correos, registros bancarios y hasta las facturas del hotel. No dije ni una palabra en los correos, solo adjunté un archivo comprimido con una contraseña que solo ellos conocían. Quería que entendieran que esto no era un chisme, ni una historia para alimentar la sobremesa de los domingos. Esto era un caso. Uno serio. Y si pensaban seguir encubriéndolos, lo harían con pleno conocimiento de los hechos. No tardó mucho en llegar la reacción. Mi madre me escribió un mensaje larguísimo donde decía que estaba muy decepcionada de mí, que no todo en la vida era venganza y que estaba destruyendo a mi hermana por un error que cualquier persona puede cometer. No le respondí. Lo único que hice fue reenviarle el documento completo, el mismo que habían recibido los demás. Ni una palabra. Solo los hechos. A las 2 horas me bloqueó. No me dolió. Me liberó. Mientras tanto, Rachel me informó que ya teníamos un primer avance. El banco aceptó abrir una investigación formal sobre los movimientos sospechosos que yo había denunciado, en especial porque había elementos que comprometían su propia plataforma de seguridad. No querían escándalos. No querían que esto se hiciera público. Así que comenzaron a cooperar, y eso me abrió la puerta para presentar una denuncia formal en la comisaría del condado, con un número de caso oficial, un abogado asignado y la posibilidad de ir a juicio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo se inclinaba un poco hacia el lado de la justicia. Y aunque sabía que aún faltaba mucho, también sabía que ya no estaba sola. Ellos pensaban que podían usarme, tomar lo que era mío,
burlarse, desaparecer por un tiempo y luego regresar como si nada. Pero no sabían que ya los había puesto bajo el radar. Que sus nombres ya estaban en papeles oficiales. Que sus caras ya habían sido asociadas a términos como fraude, estafa y robo de identidad. Y que a partir de ahora, cada paso que dieran estaría manchado por lo que me hicieron. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Y yo, desde la primera fila, no me iba a perder nada. Actualización 3. Pasaron 5 semanas desde la última vez que tuve contacto directo con Rachel, mi abogada, cuando recibí una llamada que me despertó más rápido que cualquier alarma. Eran casi las 7 de la mañana, y aunque al principio me desconcertó verla marcando a esa hora, su voz no sonaba alarmada, sino contenida. Como alguien que se esfuerza por no sonar emocionada antes de dar una noticia importante. Me dijo que los documentos que habíamos solicitado al banco finalmente habían llegado, y que traían más información de la que esperábamos. Me pidió que si podía pasar por su oficina esa misma tarde. Fui puntual, con la carpeta azul donde tenía ya organizada toda mi evidencia, la que en ese momento era lo más cercano a mi paz mental. Cuando me senté frente a ella y comenzó a hablar, supe que estaba por escuchar algo que cambiaría el rumbo de todo. Abrió su laptop y, sin decir palabra, me giró la pantalla. Era una imagen capturada de las cámaras de seguridad de uno de los cajeros donde se realizaron los retiros mayores. No necesitaba acercarme. No necesitaba siquiera mirar 2 veces. Era mi hermana. Mi hermana menor, la misma que una vez lloró porque rompí sin querer una libreta que había pintado con crayolas, estaba ahí, parada frente al cajero, con mi tarjeta, mi clave, sacando el dinero con una tranquilidad repugnante. Como si estuviera yendo a comprar pan. Llevaba el abrigo gris que mi madre le había regalado el invierno anterior y su cabello recogido en una trenza floja, como si estuviera de paso, como si todo lo que hacía no tuviera ninguna consecuencia. Rachel no se anduvo con rodeos. Me explicó que esa imagen, combinada con los movimientos registrados desde mi dirección IP, las transferencias realizadas a través de mi cuenta bancaria, el uso de mi número de seguro social en la apertura de un servicio de viajes, y la reserva a mi nombre en el Hotel de las Bahamas, constituían más que evidencia para escalar el caso. El sistema judicial no se movía por emociones, sino por documentos, por registros, por pruebas que vincularan acciones a responsables. Y lo que teníamos ahora ya no era solo un paquete de sospechas, era un expediente sólido, respaldado por instituciones formales, con nombres, fechas, códigos y consecuencias legales claras. La parte más delicada, me dijo, no era siquiera el dinero que habían robado, aunque era una suma considerable, sino el uso de mis datos personales, en especial mi SSN, para abrir una cuenta de crédito, algo que en Estados Unidos se considera un delito grave, más aún si el resultado de esa acción fue una ganancia económica directa para otra persona. Al volver a casa, no pude evitar revisar de nuevo las capturas. Me pasé horas leyendo y releyendo cada transacción, cada lugar, cada paso que dieron con lo que era mío. Descubrí que no solo pagaron boletos de avión, sino también un seguro médico para el viaje, comidas de lujo en restaurantes que ni siquiera conocía, compras en tiendas de diseñador. Y hasta una sesión de spa valorada en más de $900. Incluso compraron una GoPro, con la que filmaron varias de las historias que ella había subido a sus redes. Todo eso lo pagaron con mi dinero, mi esfuerzo, mis años de privaciones. Me hervía la sangre de imaginarla sonriendo, grabando videos como si fuera una influencer, mientras yo comía arroz con atún porque había decidido no gastar ni en Uber Eats con tal de ahorrar hasta el último centavo. No era solo una estafa. Era una burla extendida. Una humillación pública que ellos creyeron que podían esconder tras filtros y sonrisas falsas. En paralelo, Rachel presentó una nueva solicitud judicial para abrir una investigación complementaria sobre las cuentas vinculadas a mi número de seguro social. Y ahí fue donde todo explotó. Al parecer, mi hermana había abierto no una, sino 2 tarjetas de crédito a mi nombre. Una de ellas estaba asociada a un número de teléfono que no era el mío, pero que correspondía a una línea registrada por su entonces pareja, mi exnovio. Fue en ese punto donde todo encajó. Él, que durante meses había tenido acceso a mi laptop, a mi teléfono y hasta a mis documentos, había facilitado la información. No fue mi hermana sola.
Fue un trabajo en conjunto. Una asociación deliberada y planeada. Uno había proporcionado los accesos. La otra ejecutó los retiros. Y entre los dos, se encargaron de destruir mi estabilidad con la misma frialdad con la que se pedía un Uber. Fue entonces cuando decidí ir más allá. Empecé a trabajar en la parte más silenciosa pero efectiva de mi plan, el desgaste social. No necesitaba gritarle al mundo lo que habían hecho. Solo debía dejar que se enteraran las personas correctas. Comencé enviando correos a ciertos contactos que sabían lo que había pasado, pero no habían querido involucrarse. A mi tía Ana, por ejemplo, le mandé un archivo con todos los movimientos y la grabación del cajero automático. No incluí palabras, solo los hechos. Lo mismo hice con una excompañera de colegio que ahora trabajaba en una agencia de relaciones públicas donde mi hermana alguna vez intentó conseguir una pasantía. Era solo cuestión de tiempo para que las fichas comenzaran a caer solas. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de un antiguo colega de mi exnovio. Me preguntó si yo tenía algo que ver con que lo hubieran rechazado de una posición en una empresa consultora, porque al parecer durante el proceso de verificación de antecedentes, su nombre había aparecido vinculado a una denuncia por fraude en curso. No le respondí directamente. Solo le dije que si quería información, podía buscar el número de caso en la base de datos judicial. Que era público. Que no tenía nada que ocultar. 2 días después, supe que lo habían eliminado del proceso de selección. No por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer, no responder, no presentarse, no aclarar. Huir. Fue entonces cuando mi hermana rompió el silencio. Me escribió desde un número nuevo. Un mensaje largo, cargado de frases recicladas sobre sanar heridas, sobre lo que fuimos de niñas, sobre lo que mamá sufriría si esto sigue escalando. Me dijo que yo estaba siendo cruel, que el dinero se recupera, pero que la familia es para siempre. Que ella estaba arrepentida, pero que no sabía cómo enfrentarlo y que por eso había callado. Quise vomitar. Cada palabra suya sonaba a guión mal escrito, a intento desesperado de control narrativo. Ella no quería reconciliación. Quería que frenara lo inevitable. Quería seguir evadiendo lo que venía. Pero esta vez, no lo lograría. No respondí. Ni a ella ni a nadie. Y en ese silencio, fui construyendo el siguiente paso. Rachel me informó que el juzgado había aprobado el envío formal de notificaciones a ambos, a mi hermana y a mi exnovio. La notificación incluía citación a una audiencia de conciliación obligatoria, con fecha, hora y lugar. En caso de no presentarse, el juez podía emitir una orden que los declarara en rebeldía judicial, lo que permitiría iniciar un proceso penal sin necesidad de subversión. Era justo lo que quería. No necesitaba verles la cara. Solo necesitaba que se quebraran, como lo hicieron conmigo. Que el miedo les consumiera la tranquilidad que compraron con mi dinero. Que supieran que, esta vez, el precio sería mucho más alto. Pocos días después, supe que ambos habían desaparecido. No en el sentido físico, sino en el social. Él eliminó sus redes, cambió su número de teléfono, dejó su trabajo. Ella cerró su perfil de Instagram, puso su cuenta de TikTok en privado y dejó de asistir a sus clases en la universidad. Un amigo en común me contó que se habían ido a vivir temporalmente a una ciudad vecina, donde una prima de ella tenía un apartamento desocupado. Nadie quería alojarlos por mucho tiempo. Nadie quería estar cerca de 2 personas que arrastraban un escándalo legal. Lo que antes era popularidad, ahora era señal de advertencia. Lo que antes era admiración, se convirtió en rechazo. Y lo mejor de todo, yo no moví un solo dedo para que eso pasara. Solo presenté los hechos. El resto, lo hizo la verdad. Actualización 4. 3 meses después de la citación judicial, mientras en mi entorno inmediato todo parecía ir tomando su rumbo, un nuevo empleo en otra ciudad, un apartamento pequeño pero solo mío. Y la sensación cada vez más sólida de haberme quitado de encima un peso podrido, llegó por fin el reporte de la corte con la confirmación que esperaba. Ni mi hermana ni mi exnovio se habían presentado a la audiencia de conciliación obligatoria. La notificación fue entregada en la dirección que habían registrado como su domicilio legal, un apartamento que ni siquiera les pertenecía,
y donde ya nadie los había visto desde hacía semanas. La comparecencia quedó asentada como fallida, y eso me permitió a través de Rachel activar el siguiente recurso legal, una demanda civil directa por daños, fraude, robo de identidad, uso ilícito de propiedad privada y suplantación. A partir de ese punto, ya no se trataba de si ellos estaban dispuestos o no a arreglar las cosas. Ahora era un proceso formal que podía continuar sin su participación activa. No querían presentarse ante un juez. No querían enfrentarse a los documentos. No querían firmar nada. Perfecto. Porque todo eso hablaba mucho más de ellos que cualquier defensa torpe que pudieran haber intentado improvisar. Lo que más me sorprendió fue la reacción de la familia cuando comenzaron a entender que esto no se iba a resolver con una reunión de domingo ni con una conversación forzada entre lágrimas falsas. Mi madre me llamó después de más de un mes de silencio. Me pidió que por favor no arruinara la vida de tu hermana por una decisión que ya pasó. Que ella estaba arrepentida, que estaba mal emocionalmente, que lloraba todas las noches, y que si yo seguía con esto, la iba a empujar a algo peor. Su tono no era de culpa, sino de chantaje. Como si la responsabilidad de todo lo que ella misma permitió cayera ahora sobre mí por no perdonar. No me molesté en explicarle que no era yo quien las había arruinado. No le recordé que fue su hija menor la que me vació la cuenta, me robó la identidad, y se fue de viaje con mi pareja con el dinero que yo había ahorrado durante casi 4 años. No le dije que fue ella quien crió a una persona incapaz de sentir remordimiento. Solo colgué. Después de tanto tiempo tratando de que me entendiera, me rendí. Ya no buscaba comprensión. Buscaba justicia. Y eso, por primera vez en mi vida, ya no dependía de nadie más. Por ese entonces, la notificación civil fue emitida a sus nuevos domicilios, pero nuevamente fueron ignoradas. De forma paralela, y como parte del seguimiento del caso, Rachel inició una solicitud para que se congelaran las tarjetas abiertas a mi nombre que seguían activas. Fue una batalla administrativa tediosa, porque cada institución bancaria opera con políticas diferentes, pero después de presentar la evidencia del robo de identidad y la apertura fraudulenta, logramos que al menos 2 cuentas fueran cerradas inmediatamente y las deudas asociadas se reasignaran al responsable legal, mi hermana. En otras palabras, cada dólar que ella gastó creyendo que era invisible, ahora aparecía vinculado directamente a su perfil crediticio. Y en este país, arruinar tu historial financiero es casi como tatuarte en la frente que ya no puedes aspirar a nada serio. Ni préstamos, ni tarjetas, ni alquileres, ni estudios con financiamiento. Todo eso comienza a evaporarse una vez que tu nombre figura como responsable de una estafa. Me enteré, por una amiga que aún seguía en contacto con la familia, que mi hermana intentó matricularse nuevamente en su universidad y fue rechazada. No por el escándalo, porque en términos públicos todo seguía siendo bastante discreto, sino porque la beca que tenía le fue retirada al detectarse actividad financiera sospechosa. La fundación que la apoyaba tenía una cláusula clara: cualquier implicación en procesos legales relacionados con robo o uso indebido de fondos sería causal de expulsión inmediata. Ella, acostumbrada a que siempre alguien la salvara, no tuvo esta vez a nadie que la respaldara. Ni siquiera mi madre, que aunque la seguía defendiendo en privado, comenzó a tomar distancia pública por miedo a ser involucrada. Me contaron que en una de esas reuniones familiares tensas, mi madre se quebró y dijo en voz alta que no sabía qué hacer con esa hija, que estaba perdida, que solo causaba problemas. Yo no lo celebré. No me alegró su caída. Pero sí me dejó claro que cuando el desastre es tan grande que ya no se puede ocultar, hasta los más cómplices comienzan a dar pasos hacia atrás. De mi exnovio, en cambio, las noticias eran más difusas. Se sabía que se había mudado a un condado rural, donde vivía con un amigo que rentaba una propiedad vieja. Había dejado todo rastro profesional, y las pocas personas que lo conocían decían que vivía de hacer trabajos informales, reparaciones eléctricas, pintura, techos, lo que fuera. Su carrera estaba acabada. Su reputación, en silencio, había sido aniquilada. Sin necesidad de exponerlo públicamente, sin subir una sola historia insultándolo, logré que cada una de sus mentiras lo alcanzara. Como si finalmente el eco de todas sus decisiones estuviera rebotando con fuerza en cada puerta que ahora encontraba cerrada. Y sin embargo, ellos seguían pensando que esto podía detenerse. Un día,
recibí un correo electrónico desde una cuenta sin nombre, con un archivo adjunto. Era una carta escrita por mi hermana. Me decía que estaba mal, que no tenía dinero, que le estaban tratando como una delincuente y que si no paraba este proceso, iba a terminar en la calle. Que ella había cometido errores, pero que todo lo hizo por amor. Que mi exnovio la había convencido de que no era para tanto. Que pensaban devolverme el dinero, que pensaban pedirme perdón. Pero que ahora, con todo el sistema legal sobre ellos, ya no sabían cómo volver. El correo terminaba con una frase que me provocó una mezcla de rabia, tristeza y alivio. No sé cómo llegamos hasta acá, pero tú ganaste. No le respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya todo lo había dicho a través de mis acciones. Porque esta no era una guerra de palabras. Era una respuesta a años de abuso normalizado, de traiciones justificadas, de una familia que siempre creyó que yo debía aguantar por ser la fuerte, la sensata, la que no causaba problemas. Pero esta vez, el problema lo crearon ellos. Y yo solo me limité a no quedarme callada. La última actualización que me dio Rachel fue la más satisfactoria hasta ese momento. El juzgado aprobó la orden de embargo civil. En otras palabras, si en algún momento mi hermana volvía a tener una cuenta a su nombre con fondos disponibles, o ingresos formales registrados, esa cuenta sería bloqueada automáticamente hasta cubrir la deuda establecida en el juicio. Lo mismo aplicaba para mi exnovio, que aunque no era el principal responsable en papel, figuraba como cómplice en la parte de la denuncia que incluía fraude de identidad y facilitación de acceso a información confidencial. Era un proceso lento, sí. Pero era una condena que le seguiría por años. Una que no podían borrar con una mudanza, ni con una cuenta nueva, ni con un nuevo apellido. Porque cuando el sistema te persigue por algo que hiciste conscientemente, no hay cambio de dirección que te salve. Y cada vez que ellos intentaran rehacer su vida, esa sombra legal los alcanzaría. Así como me alcanzaron a mí el día que vaciaron mi cuenta, sin imaginar que lo que estaban robando no era solo dinero, sino el final de la paciencia de alguien que ya había soportado demasiado. Actualización final. Pasaron más de 8 meses desde la primera denuncia formal hasta que recibí la resolución completa del tribunal, firmada y certificada. Con el sello que marcaba el cierre del caso en lo legal pero el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. El documento, que aún conservo en una carpeta de cuero en la parte más segura de mi biblioteca, establecía con claridad las consecuencias de todo lo que ellos creyeron que podían hacerme sin enfrentar nada a cambio. El fallo ordenaba una indemnización equivalente a más del doble del monto robado, incluyendo intereses y costos legales. Y el reembolso inmediato de las deudas generadas a mi nombre por medio de tarjetas que yo no autoricé. No solo eso. También determinaba la suspensión de los privilegios bancarios de mi hermana durante 5 años, la inhabilitación para solicitar nuevas líneas de crédito por un periodo mínimo de 3. Y la obligación de asistir a un programa de supervisión fiscal debido al uso indebido de información tributaria. A mi exnovio, aunque no se le impuso una condena penal directa, se le incluyó en el reporte como facilitador de fraude y cómplice, lo cual implicaba que, cada vez que una empresa consultara su nombre en bases de datos para emplearlo, aparecería el historial que lo vinculaba a este proceso. No hubo audiencia final con ellos. No se sentaron frente a mí en una sala. No me miraron a los ojos. No hubo disculpa formal ni intento de arreglo de última hora. Lo último que supe es que ambos estaban en paradero incierto, viviendo por turnos en casas ajenas, durmiendo en sofás prestados y con acceso limitado a cuentas bancarias. Mi hermana, según información cruzada que llegó hasta mí, trabajaba de forma irregular limpiando oficinas por las noches, cobrando en efectivo para evitar que su nombre fuera rastreado por el sistema de embargos. Vivía como alguien que constantemente mira sobre el hombro, como una fugitiva que aunque no esté tras las rejas, no puede caminar libremente por ningún lado. Me dijeron que había intentado cambiar su nombre legal, pero el proceso le fue negado por estar involucrada en una investigación judicial abierta al momento de la solicitud. Cada intento de comenzar de nuevo se convertía en otro recordatorio de lo que había hecho. En cuanto a él, la última vez que supe de su existencia fue por una publicación en un foro local donde alguien preguntaba por un técnico que había cobrado por un trabajo de reparación y luego desaparecido. Las respuestas eran un desfile de quejas, promesas rotas, excusas, trabajos sin terminar, números desconectados.
Ya no era el tipo con corbatas caras que me hablaba de inversiones y futuro. Ahora era un don nadie intentando arañar unos pocos billetes sin que el sistema lo encontrara. Y aún así, el sistema ya lo había encontrado. La demanda estaba registrada. Su nombre tenía alertas. Y cada paso que daba dejaba una huella más profunda en el mismo lodo en el que decidió revolcarse. Yo, por el contrario, estaba reconstruyendo mi vida con pasos lentos pero firmes. Después del fallo judicial, el banco, que inicialmente había sido evasivo, se vio obligado a colaborar activamente, no solo bloqueando cualquier intento de movimiento no autorizado, sino también reembolsando una parte importante del dinero como compensación por fallas en su seguridad. No fue el total, pero fue suficiente para volver a respirar. No compré una casa de inmediato. Me tomé mi tiempo. Alquilé un apartamento pequeño, alejado del círculo familiar, en un barrio tranquilo, con vecinos que no sabían mi nombre ni mi historia. No tenía adornos lujosos ni muebles caros, pero cada rincón olía a paz. Por primera vez, sentí que era dueña de mi espacio. Que nadie podía tocar mis cosas. Que nadie podía vaciarme sin que yo lo supiera. Volví a la terapia. No porque me sintiera rota, sino porque entendí que merecía sanar bien. No con rabia, no con silencio, sino con estructura. Me tomó tiempo poder hablar del tema sin sentir náuseas. Pero lo hice. Y en una de esas sesiones, mi terapeuta me dijo algo que hasta el día de hoy resuena dentro de mí: no necesitas justicia para estar bien, pero mereces obtenerla para que dejen de lastimarte. Tenía razón. No me volví más feliz por haber ganado. No me desperté una mañana con el corazón ligero. Pero sí comencé a caminar más recta. A hablar más firme. A dejar de dudar de mis propias percepciones. Me devolví el respeto que otros intentaron arrebatarme. Y eso no tiene precio. La familia, por su parte, se fragmentó. Algunos me aplaudieron en privado pero se cuidaron de no decir nada en voz alta. Otros me acusaron de haber exagerado o de haber actuado con rencor. Mi madre me bloqueó después de que le respondí una vez, sin gritos ni reproches, sino con una sola línea: yo no destruí a tu hija, solo me negué a ser su próxima víctima. Desde entonces, no volvió a buscarme. Agradecí su silencio. Me permitía, al fin, vivir sin la carga de intentar convencer a quien nunca quiso ver. Y aunque no tenía intenciones de buscar venganza pública, hubo un momento que cerró el círculo de una manera tan precisa que ni yo podría haberlo planeado. Una tarde cualquiera, caminando por el centro comercial del nuevo estado donde vivía, me detuve frente a una tienda de electrónica a mirar unos audífonos. Detrás de mí, una pareja hablaba con un tono molesto. Discutían por dinero. Me giré por reflejo, y ahí estaba ella. Mi hermana. Envejecida, ojerosa, con la piel pálida y una expresión que ya no tenía ni rastro de la arrogancia que una vez publicó frente a una piscina de hotel. Iba tomada del brazo de un hombre que no reconocí. No era mi exnovio. Supongo que también lo perdió. Ella me vio. Lo supe porque su cuerpo se tensó, sus pasos se detuvieron apenas medio segundo, lo suficiente para que nuestras miradas se cruzaran sin palabras. No dije nada. No hice gesto alguno. Solo la observé mientras bajaba la cabeza y se alejaba en dirección contraria. Como si el suelo le quemara los pies. Como si mi presencia le recordara que su pasado aún la perseguía. Salí de esa tienda sin comprar nada, pero con una satisfacción que ninguna tarjeta puede dar. Porque la verdadera venganza no fue haberla demandado, ni haber ganado el juicio, ni haberle arruinado el historial crediticio. Fue verla reducida a la sombra de lo que se creyó invencible. Fue saber que, a donde fuera, yo sería la razón por la que ya no podía sostener la mirada de nadie. Y más aún, fue entender que no necesitaba hacer nada más. Porque su castigo ya no dependía de mí. Había sido ella misma quien firmó cada sentencia con sus decisiones. Hoy vivo tranquila. Sigo trabajando, sigo pagando mis cosas, sigo construyendo una vida desde cero. No he olvidado nada. No he perdonado tampoco. Pero ya no me duele. Porque lo que antes era una herida abierta, ahora es una cicatriz firme que me recuerda que sobreviví. Y que a veces,
El silencio más poderoso es aquel que deja a otros hablando solos, mientras intentan huir de todo lo que fueron. Y lo mejor de todo es que, aunque no lo sepan con certeza, ambos intuyen la verdad. Si están huyendo, si están escondiéndose, si no pueden dormir tranquilos, es por mí. Y eso, sin decir palabra, ya fue suficiente.